Hace algún tiempo la marca Revlon lanzó al mercado una línea de productos que lleva por nombre Color Stay. En esta línea vendrían productos tanto de cuidado para el cabello, perfumes y maquillaje. El boom de esta línea de productos sería que los productos traerían incorporado la tecnología Time Realize. Entre los productos de maquillaje, Revlon sacó esta base y su corrector. Hoy vamos a hablar específicamente sobre este corrector de Revlon. El corrector Color Stay de la marca Revlon viene en un envase parecido a los labiales. Su envase es plástico y trae un aplicador de este tipo. Este corrector de Revlon trae 6.2 mililitros. Para que tengan una idea, lo voy a comparar con el corrector Fit Me de la marca Maybelline, que tiene 6.8 mililitros. Y este que es el Max Perfection de la marca Rimmel London, que tiene 7 mililitros. Es decir, que de estos tres correctores, el de Revlon es el que tiene menos cantidad de producto. Para las personas que les gusta leer los ingredientes de los productos, en el caso del corrector Fit Me de Maybelline lo tiene aquí a simple vista en el empaque. Igual que el de Rimmel London, que lo tiene aquí en la parte de atrás. Este corrector de Revlon no lo tiene visible. Si quieres verlo, entonces tienes que ir a esta etiqueta. Con la uña, entonces levanta la pestaña poco a poco y allí vas a encontrar todos los ingredientes de este corrector. Verás que tiene extracto de flores y también tiene ácido hialurónico, lo cual promete dejar una tez impecable. Como les dije en un principio, estos productos que pertenecen a la línea Color Stay fueron creados bajo la tecnología Time Realize. En el caso de los correctores, esta tecnología lo que ayudó fue a crear un corrector que fuese ligero para que no se sintiera pesado en la piel, pero que fuera cubriente. En la internet leí que habían solo 3 tonos de estos correctores, para lo cual yo difiero, porque yo tengo 3, que es el 02 Light, el 03 que es un Light Medium y el 04 que es un Medium. Así que estoy segura que existe un número 1 que vendría siendo un tono mucho más clarito, blanquito. Y en una imagen también vi que había un quinto corrector que era un tono más oscuro, así como un Deep Medium. Así que posiblemente de estos correctores de esta línea Color Stay hayan 5 correctores. Aquí estoy con todas mis imperfecciones sin nada de maquillaje. Voy a tomar el corrector 04 Medium y con su mismo aplicador lo voy a aplicar entonces iniciando en el lagrimal. Voy a bajar un poco hasta la aleta de mi nariz y luego regresando nuevamente al lagrimal voy a llevar una línea hasta el final de mi ojo. Voy a tratar de hacerlo sin arrastrar el producto, sino a toquecitos. Solamente así, a toquecitos. Ahora lo voy a difuminar y voy a hacerlo utilizando esta brocha sintética plana y lo voy a difuminar únicamente entonces a toquecitos para no arrastrar el producto que ya aplicamos. Y listo, así entonces lo voy a dejar difuminado. Lo difuminé con una brocha y no con una esponja porque este corrector es bastante líquido y la esponja absorbe mucho producto. Creo que si lo difuminara con una esponja, entonces casi no me quedaría producto en la cara. Con respecto a la cobertura, veo que con una sola capa tiene una cobertura media. Voy a aplicar una segunda capa para ver si puedo alcanzar una cobertura alta y si este corrector es construible.
Aplicando una segunda capa, logré una cobertura alta. Con respecto a si es construible o no, definitivamente pienso que sí, pues apliqué una segunda capa y no lo siento para nada pesado en el área debajo de los ojos. Recordemos que un producto es construible cuando podemos aplicar varias capas de él sin que se vea acartonado o se sienta pesado en la piel. Podemos ir construyendo una capa encima de otra. Con respecto a su capacidad de absorción, esto es un corrector bastante líquido. Se está absorbiendo muy bien en la piel, no se siente pesado, pero precisamente por ser un corrector tan líquido, veo que demora algunos minutos en absorberse, a diferencia de los correctores que son más secos, que se absorben de inmediato. Lo bueno de que demore en absorberse es que nos permite trabajar en toda la cara con calma y sin apuros de que se vaya a secar rápidamente y nos vaya a dejar un manchón. Con respecto al subtono de este corrector, no lo veo ni tan amarillo ni tan rosado. Lo veo más que todo neutral, es decir, tiene un subtono más color piel. ¿Cómo difumina este corrector? Es un corrector bastante líquido, así que difumina muy bonito en la piel, deja un acabado bastante bonito, se difumina fácilmente. Yo decidí difuminarlo con la brocha y no con la esponja porque el corrector es bastante líquido. La esponja, aun cuando se utilice humedecida, sigue absorbiendo algo de producto. Así que yo lo probé con esponja y prácticamente me retiró todo el corrector. Por eso decidí difuminarlo con brocha. Me gusta porque como no se seca tan rápido, entonces permite difuminarlo con calma y sin apuros en el maquillaje. La textura es bastante suave y se difumina muy bien. A diferencia del corrector Pro Longwear de la marca MAC, que es un corrector que tiene una textura bastante pesada y seca, y así se siente en la piel. Si tú tienes una base que sea de poca cobertura, puedes tomar estos correctores que sí tienen cobertura y mezclarlos para de esa manera aumentar la cobertura de la base. Y de esta manera aumentamos entonces la cobertura de nuestra base y me la voy entonces a aplicar con esta brocha mofeta. Después que maquillamos nuestras cejas, limpiamos con un corrector para darle mayor acabado. Yo usualmente limpio mis cejas con este corrector que es el Cover Up Stick de la marca de Elia Colors porque es un corrector bastante seco. El corrector de Revlon, el Color Stay, me gusta y no me gusta para limpiar la ceja. Me gusta porque como no es tan amarillo ni tan rosado, entonces no me deja ese manchón en la parte superior de la ceja. Pero no me gusta porque es muy líquido. Como les dije, para la ceja me gusta mucho más utilizar un corrector que sea seco. Espero que toda esta información que te he suministrado te sirva para conocer mucho más este corrector. Si lo tenías engavetado, entonces sácalo porque ya sabes lo que tienes. Y si no lo habías comprado por falta de información, entonces ya tienes bastante para decidir si comprarlo o no. Suscríbete al canal para que no te quedes fuera de la comunidad y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.